La obra maestra identificada de Dios. 64-12-05. Predicado el sábado 5 de diciembre de 1964 en Yuma, Arizona, 1 hora y 33 minutos, muchas gracias, hermano. Billy quiere que diga que esta es mi primera vez en el púlpito en 3 meses, y él, recuerdo la primera vez que lo invité a testificar. Dijo, lo primero es que tengo miedo. Yo también. Llevo unos 35 años en el ministerio, y este es el tiempo más largo que he estado alejado del púlpito desde que estoy en él. Necesitaba un poco de descanso, así que el hermano Moseley, yo y algunos hermanos aquí nos fuimos de cacería. Y ya hemos descansado. Y esta es mi primera reunión desde, aproximadamente el 1 de septiembre. Y es algo, un ministerio es algo con lo que tienes que perseverar. 2 Y ahora les he pedido que apaguen ese ventilador, o que vean si pueden apagarlo, porque sé que es difícil oír. Y es difícil, sé que cuando alguien estaba dando su testimonio, me costó oírlo. ¿Puedes oír bien ahora? Bien. Sé que debo acercarme un poco al micrófono hasta que lo arreglen. Este es sin duda un gran privilegio para mí, y estoy muy agradecido con el presidente, con la sección de los empresarios del Evangelio completo aquí en Yuma y con todos los ministros. Me gustaría escuchar a estos excelentes cantantes que estuvieron aquí hace unos momentos. Fue realmente bueno. Me preguntaba si John me vio cuando cantaban. Espero que sí. Y, bueno, me enteré de que están en un avivamiento aquí. Que el Señor los bendiga abundantemente, hermano y hermana, en su ministerio. Y a todos mis amigos de Phoenix y de otros lugares, y de California, 4 Y solo quiero decirle unas palabras sobre los capítulos. Cuando llegué a la gente pentecostal, tuve una experiencia pentecostal, sin saber que existía una iglesia pentecostal. En ese entonces era misionero bautista. Recibí el bautismo del Espíritu Santo y descubrí que había algunas personas que creían lo mismo que yo. Y lo habían recibido 40 años antes que yo, así que yo era solo uno, como dijo Pablo, creo, sin intentar seguir su ejemplo, sino una especie de nacido fuera de temporada. Pero mis hermanos parecían pensar que me había ido un poco al extremo, como decimos. Pero yo sabía que había recibido algo. Entonces mi experiencia fue igual a la que ellos tenían allí. Y así es, me gusta eso. 5Y. Pero cuando me encontré con ellos, lo más desgarrador, descubrí que estaban tan divididos en diferentes denominaciones como mi iglesia bautista. Y ellos, pensé que solo había una llamada Pentecostés y nada más, pero descubrí que había varias denominaciones diferentes. Así que todos estaban bien. Sé que algunos de los mejores hombres que he conocido en mi vida estaban en estos grupos. Y eran, por supuesto, de diferentes denominaciones. Y mi pensamiento era que debíamos ser uno de corazón con Cristo, y nunca me uní a ninguna denominación en particular. Simplemente me mantuve entre ellos, tratando de tomarnos de las manos, y todos juntos, y decir, somos hermanos. No, podemos ver pequeñas diferencias entre nosotros, pero más allá de todo eso, seguimos siendo hermanos, porque nacimos del mismo espíritu. Somos la familia de Dios. 6 Luego, cuando los empresarios cristianos, los empresarios del Evangelio completo, este capítulo, estuve entre las primeras reuniones con el hermano Shakarian. Lo conocí antes de que existiera la organización, o el organismo se estableciera. Bueno, me pareció algo grandioso y ha sido una puerta abierta para mí viajar internacionalmente con estos empresarios del Evangelio completo, donde, a veces, un grupo de ministros se siente un poco hostil con otro grupo porque alguien dijo algo. Eso no sucede en todas partes, pero lo encontramos en las localidades. Y si una iglesia lo patrocina, la otra no tiene nada que ver. Pero con los empresarios del Evangelio completo ha sido una puerta abierta para mí. Cuando vienen, reúno a todos mis hermanos y podemos conectar. Quizás 2 pastores hayan tenido una idea o algo así. Esta ha sido una gran oportunidad, y he viajado internacionalmente para ellos durante años, hablando en sus capítulos. Yuma no es una ciudad muy grande, aunque supongo que es mucho más grande que mi ciudad natal, Jeffersonville, Indiana. Pero conocí a su presidente aquí, él era, los diferentes miembros de su capítulo, y creo que tienen una oportunidad maravillosa aquí. Estaba pensando esta noche, mientras estaba sentado aquí y observaba a la gente, pronto se nos acabará este privilegio. El Consejo Mundial de Iglesias pronto nos absorberá. Supongo que la mayoría de mi público esta noche está compuesto por pentecostales, bautistas, miembros de la Iglesia de Dios y otros que están fuera de ese Consejo Mundial de Iglesias. Y eso es justo lo que tocaron, y eso es lo que la Biblia dijo que harían. Y se nos advierte de eso, así que mantengámonos alejados.
Y así, como se hablaba esta noche en la canción, sobre la venida cercana del Señor. Puede que esté más cerca de lo que creemos. Y creo que cuando nos reunimos con este tipo de compañerismo, nos acerca más. Y al acercarnos, también nos acercamos a Dios, porque Jesús dijo, en cuanto lo hicieron con uno de estos mis pequeños más pequeños, conmigo lo hicieron. Tengo a un niño pequeño aquí, supongo, José. Tengo a Billy sentado aquí, 2 hijas sentadas allá atrás y una esposa. Si alguien quisiera hacer algo realmente bueno, preferiría que se lo hiciera a mis hijos antes que a mí. Y así siento, como padre, y Él es la fuente de la paternidad, creo que así es como Dios siente. Si lo hacemos, le servimos como nos servimos unos a otros. Así es como servimos a Dios. Mateo 25, 40. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 9. Y sabiendo que esto es verdad, creo que cada vez que este capítulo se reúne, siendo interevangélico, realmente no hay una doctrina definida que los empresarios del evangelio completo defiendan. Simplemente defienden el evangelio completo, y si alguien difiere, está perfectamente bien. Está bien. De todas formas, tenemos comunión. Así que creo que sería, si viviera aquí en esta ciudad, creo que cuando ese capítulo se reuniera, si hubiera alguna manera posible, estaría allí y todos estarían allí, podría llegar. Así es. Porque es algo que nos fortalece juntos. Vivo en Tucson y hablo constantemente en ese capítulo, todo el tiempo. Y en Phoenix, desde que me mudé a Arizona, estoy en Phoenix cada vez que tengo la oportunidad de ir, y tratar de traer a alguien conmigo, invitar a alguien, conseguir a otros ministros, y decir, bueno, verá, hermano Branham, no, yo digo, no importa lo que, vamos conmigo. Vayamos como amigos. Y solo llevarlos allí un ratito, eso es todo lo que tienes que hacer. Y descubren que el corazón de cada hombre en el compañerismo. Y deberíamos estar haciendo así. Es una gran señal del fin de los tiempos. Dios bendiga este capítulo. Que exista hasta que el Señor Jesús venga a recibirnos en gloria, es mi oración. 11. Recuerdo mi primer viaje por Yuma. Iba en un Ford Modelo T que podía alcanzar los 50 km por hora. Pensaba mientras conducía hoy, sigo fiel al Ford. Todavía tengo uno, y no tenía nada más que eso. Pero yo, no vendo Fords. Eso no es publicidad. Pero recuerdo cómo ese Ford, muchos de ustedes, hermanos de mi edad, recuerdan el viejo modelo T. Esto fue en 1927. Tenías que buscar muy bien o no encontrarías Yuma al pasar. Era muy pequeño, y ciertamente has crecido. Pero la forma en que conseguía los 50 km por hora de mi Ford. Iba a 25 km por hora por aquí, 25 por allá, así que, sumando todo, tenía 50 km por hora, con todos mis baches y demás. Yuma ha crecido. 12. Esta gloriosa iglesia que somos, luchamos por esta maravillosa fe. Gracias, hermano, quien quiera que haya hecho eso. También ha crecido, y estamos agradecidos por ello. Que el Señor los bendiga a todos. Esperamos que si están cerca de alguna de estas reuniones, conseguí que el capítulo de Phoenix hablara el próximo domingo, y el domingo siguiente en Flagstaff. Y el lunes siguiente, 21, hay un banquete en Tucson. Todos están invitados. 13. Y, si Dios quiere, quiero hablar en el salón de baile del Hotel Westward. Creo, ¿qué noche empieza? Alguien dice, el domingo 17 por la tarde. El domingo 17 por la tarde, solo un pequeño servicio evangelístico. Espero que estos cantantes estén cerca para esa hora, para ayudarnos. Y estaremos allí hasta el miércoles. Creo que es el domingo por la tarde, y lo hacemos para no interrumpir con los programas de las iglesias, luego el lunes y el martes. Y el miércoles estaremos en el West, Ramada Inn. Y el jueves empezamos en el Westward. Un hermano dice, no, Westward es domingo, lunes y martes. Luego vamos al Ramada Inn el miércoles y nos quedamos allí hasta la convención. La convención termina en el Ramada Inn. Así que nos encantaría tenerlos cuando quieran. 14. Antes de leer este libro, inclinemos la cabeza un momento y hablemos con el autor. Ahora, con la cabeza inclinada hasta el polvo de donde Dios nos sacó, y si Jesús se demora, tenemos que regresar por allí algún día. Justo desde que llegué aquí, recibí un mensaje del este. Una niña que conocía, Edith Urig, falleció para encontrarse con Dios esta tarde a las 3. Tenemos que regresar. Si alguien aquí desea ser recordado en la oración, ¿podría levantar la mano a Dios? Que Dios lo bendiga.
Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Génesis 3, 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Salmo 103, 14. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. 15. Padre Celestial, como hemos disfrutado tanto de esta hermosa comunión, cantando, oh, cómo me emocionó el corazón al escuchar ese cántico, me dio Juan. Padre, confío en que todos estaremos allí, cada uno de nosotros. Y ahora estamos inclinados hasta el polvo, y oramos para que recibas nuestra acción de gracias, nuestro arrepentimiento y nuestra oración mutua. Y ahora nos volvemos a tu palabra, la parte sagrada de la reunión que parece ser más sagrada que el resto, porque sabemos que en este momento tratamos con personas para guiarlas a una verdad, a Cristo y a la palabra, que es Cristo. Y oramos para que nos abras la palabra. Somos insuficientes, Señor, pero tú eres todo suficiente. Por eso, te pido que bendigas nuestros débiles esfuerzos, y que esta noche nos encontremos a nosotros mismos y a nuestra posición en la palabra de Dios. Concédelo, Padre, y te daremos la alabanza, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 16. Bueno, es un placer estar aquí. Tengo algunas notas que quería consultar por unos minutos, ya que no creo que se nos permita quedarnos en este salón mucho tiempo. Y soy un poco, entre los pentecostales soy un poco lento, ¿saben? Recuerdo, quizás les he dicho, la primera vez que vi a un ministro pentecostal. Era el reverendo Robert Daugherty de San Luis. Dudo que alguno de ustedes lo conociera. Vieron el testimonio de su hijita en el libro. Sue fue sanada de la danza de San Vito, y se había dado por vencida. Y así fue como conocí a los primeros pentecostales. 17. Y esto, fui a escucharlo predicar, y vaya, qué bien predicaba. No se quedaba esperando nada. Predicaba hasta quedarse sin aliento, se ponía morado, se le doblaban las rodillas y casi se caía al suelo. Y recuperaba el aliento, casi se le oía desde el otro extremo de la ciudad, y volvía a predicar. Y pensé, caramba. No puedo pensarlo tan rápido. Tengo que tomarme mi tiempo. Soy un poco lento y me estoy haciendo viejo, ¿sabes? Voy avanzando lentamente. Así que espero que me tengan paciencia unos minutos. 18. Hay una cosa segura que sé que no fallará, y es su palabra. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra nunca fallará. Así que vayamos ahora, si tienen su Biblia y les gustaría leer de ella, al libro de Isaías, el capítulo 53. Me gustaría leer esto solo para obtener un texto para construir un contexto por un tiempo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Porque crecerá delante de él como renuevo tierno, y como raíz de tierra seca. No hay forma en él ni hermosura. Y cuando lo veamos, no hay atractivo para que lo deseemos. Es despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas fuimos sanados. Todos nosotros, como ovejas, nos descarríamos. Cada cual se apartó por su camino. Y el Señor, cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió la boca. Fue llevado como cordero al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores, enmudeció, no abrió la boca. Fue sacado de la cárcel y del juicio. ¿Y quién contará su generación? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos fue en su muerte. Porque no había cometido violencia, ni había engaño en su boca. Sin embargo, al Señor le agradó quebrantarlo. Lo sujetó a padecimiento. Cuando ofrezcas su vida en expiación por el pecado, verá descendencia y prolongará sus días, y la voluntad del Señor prosperará en su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos, pues cargará con sus iniquidades. Por tanto, le daré parte con los grandes, y él repartirá el botín con los fuertes. Porque derramó su alma hasta la muerte, y fue contado con los transgresores. Llevó los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Isaías 53, 2. Porque subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Isaías 53, 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 7. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Isaías 53, 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación, quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 53, 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías 53, 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y si hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías 53, 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 19. Solo quisiera decir esto, como breve texto. Quisiera tomar un texto de allí como la obra maestra identificada de Dios. Sería un texto bastante difícil de leer, para identificar una obra maestra. Pero al analizarlo, como pensaríamos, sería todo menos una obra maestra, porque decía que ocultamos nuestros rostros de él y que no había belleza que pudiéramos desearle. Y muchas veces, lo que llamaríamos una obra maestra, bueno, Dios no tendría nada que ver con ello, porque la sabiduría del hombre es necedad para Dios. Pero la necedad de Dios es más sabia que toda la sabiduría del hombre. Isaías 53, 2. Porque subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. 1 Corintios 1, 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? 1 Corintios 1, 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios 3, 19. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en su propia astucia. 20. Y vemos aquí que Dios nos da una imagen de algo. Y quisiera intentar presentar esta imagen ante nosotros, pues me doy cuenta de que podría ser la última vez que algunos de nosotros nos reunamos. Quizás nunca nos volvamos a ver como ahora. Por lo tanto, si nos hemos reunido con este propósito, no para ser vistos ni oídos, hemos tenido comunión unos con otros al servir esta maravillosa comida esta noche, en la mesa, al alimentar nuestros cuerpos físicos. Y ahora nos gustaría que Dios alimente nuestra alma con su maná escondido. Solo a los sacerdotes que han entrado en el lugar santísimo se les permite comer de su alimento. Y si nos hemos dado cuenta esta noche, nuestro bistec, no creo que haya tenido un banquete como el de esta noche, en todos los lugares donde he tenido reuniones, con un bistec tan exquisito como el que sirvieron esta noche. Ahora, veréis, para que tuviéramos que tener esto, si vivimos, algo tuvo que morir para que pudiéramos disfrutar de este tiempo de compañerismo, y también sustentar nuestras vidas.
Hace poco hablaba con un hombre vegetariano y me dijo, bueno, no estoy de acuerdo contigo. Me dio una carta y quería verme en privado. Me dijo, hermano Branham, siempre lo he considerado un hombre santo. Y añadió, pero cuando te oí decir que desayunaste jamón y huevos, me decepcionó. No quise ponerle esa piedra de tropiezo. Esa es su manera de creer. Pero le dije, bueno, señor, si no como, no vivo. Él dijo, pero, verá, tuvo que comerse un cerdo y matar un pollo. Dije, señor, solo vivimos de materia muerta, no me importa lo que coma. Si come verduras, si come pan, el trigo murió. Si come maíz, el maíz murió. Si come frijoles, el frijol murió. Coma lo que coma, solo puede vivir físicamente porque algo murió para que usted pudiera vivir. Ahora bien, haga lo que haga, incluso beber leche, las bacterias, lo que sea, tiene que vivir de materia muerta. Y esto demuestra que si tenemos que vivir esta vida natural y solo podemos hacerlo de materia muerta, algo tuvo que morir para que pudiéramos vivir eternamente. Jesucristo, a quien Dios dio como rescate 22 y ahora, cuando conocí por primera vez a los pentecostales, fui a California, el estado colindante aquí al otro lado del río, y estuve en Los Ángeles. Y. Nunca viví en la época de esta famosa ministra, la señora Semple, Aimee Semple en person. Conocí a su hijo Rolf, un excelente caballero cristiano, a su esposa y a su familia, sin duda, son personas encantadoras, al Dr. Keford y a muchos miembros del personal del Templo del Angelus. Y prediqué el jubileo del jubileo pentecostal, 50 años, allí hace unos años, y la verdad es que lo pasé de maravilla. 23 Así que, en honor a esta mujer que dio ejemplo, como lo hizo, de esforzarse al máximo por expresar lo que sentía en su corazón, le rendí homenaje con una visita a su tumba en Forest Lawn. Y mientras estaba allí, sin sombrero, inclinando la cabeza y dando gracias a Dios por la noble vida de esta pequeña criada, el grupo de ministros que me acompañaba me preguntó si podía hacer un recorrido por todo Forest Lawn. Y dentro del depósito de cadáveres, o como se llame, observaba los diferentes diseños, y vi la Santa Cena, y me quedé, muchos de ustedes lo han notado, cuando iluminaron la última cena, y escucharon la historia. 24 Pero una de las cosas más sobresalientes que vi allí fue, al entrar por la puerta, creo que estaría en el lado este, una estatua de Moisés sentado, obra cumbre de la vida de Miguel Ángel, creo que fue el escultor que, puede que me equivoque. Creo que es cierto. Miguel Ángel, el gran escultor que moldeó esta imagen de Moisés. Y mientras la explicaba, el guía que nos guiaba, dijo que era una de las mayores obras maestras que Miguel Ángel jamás creó. Y dijo que le llevó gran parte de su vida, trabajo duro. 25 Entonces noté, creo que estaba en la rodilla derecha, la estatua se veía perfecta, lisa. Y Moisés, con la tabla de las leyes en la mano y su larga barba, y era, por supuesto, la concepción mental de Miguel Ángel. ¿Cómo debería verse Moisés? Quizás nunca había visto una imagen, pero en su mente dibujó cómo creía que debería verse Moisés. Y se cuenta que tan pronto como terminó la estatua, pulida y perfecta, se apartó para contemplar su obra. Y cuando se inspiró tanto, se parecía tanto, lo que tenía en mente, lo había hecho con sus manos. Se parecía tanto, y durante todos los años que había estado esperándola, hasta que, tan llevado por la inspiración, la golpeó en la rodilla y gritó, habla. Y hay una fractura en la pierna, la rodilla, de Moisés, donde Miguel Ángel golpeó con su martillo, por la inspiración. 26 Verán, al principio, algo dentro de él le hizo dibujar una imagen mental de cómo creía que debía ser Moisés. Y cuando vio eso reflejado ante él, precisamente lo que tenía en mente, cómo creía que debía ser Moisés, llevó consigo esa visión durante todos esos años, mientras tomaba el gran trozo de granito, picaba un trozo aquí y otro allá, y lo anotaba, porque tenía que quedar perfecto. Y cuando estuvo perfecto ante él, vio el reflejo de lo que tenía en mente. Eso fue lo que lo inspiró a golpear la imagen y exclamar, habla. Todos sus años de trabajo habían dado sus frutos. Su gran obra había sido terminada. 27 Vemos eso, y me inspiró, porque pensé que, en realidad, la marca en la pierna era lo que la convertía en una obra maestra. Porque, si hubiera sido otro retrato o algo similar de Moisés, una figura que alguien hubiera concebido, pero al hombre que realizaba la obra le satisfizo tanto que la tocó. Y la marca la convirtió en una obra maestra para mí, porque reflejaba a la perfección lo que él pensaba que debía ser Moisés. Me quedé allí parado. Tuve que alejarme unos minutos para pensar en lo que eso debió significar para él, y lo que significó para mí en ese momento. Entonces recordé esto de lo que quiero hablarles.
Pasemos ahora nuestros pensamientos de Miguel Ángel al gran escultor, Dios Todopoderoso, quien en el principio, antes de que existiera el día o el amanecer, antes de que existiera un átomo o una molécula, Dios tenía en mente al hombre. Cómo debía verse, cómo debía ser y cómo debía actuar. Y quiso que ese hombre fuera parte de él, así que lo creó a su imagen y semejanza, y a semejanza de Dios lo creó. Cuando Dios en el principio creó esta obra maestra, algo que reflejaba sus pensamientos, Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 29. Recuerden, solo hay una forma de vida eterna, y nuestros nombres y pensamientos estaban con Dios antes de la fundación del mundo. Porque ahora poseemos vida eterna, y para serlo, debemos ser parte de Dios. Así que tendríamos que estar en sus pensamientos, porque tenemos vida eterna y fuimos predestinados a esta vida. Nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, según el Apocalipsis, pues Dios nos tenía en su pensamiento. Entonces tenemos vida eterna porque entonces Él nos habló y llegamos a existir. Y una palabra es solo un pensamiento manifestado. Dios nos tenía en sus pensamientos desde el principio. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto, era, y no es. Y está a punto de subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, y será. 30. Ahora bien, cuando creó a Adán, el primer hombre, qué perfecto era. Se parecía a Dios. Dios, el gran Espíritu Santo, incubando sobre la tierra, y las aves, tal vez, y los animales, diferentes cosas. Y siguieron surgiendo más en la forma del que incubaba, hasta que finalmente surgió una especie exactamente igual a la que incubaba, Dios. Dios era, el hombre fue hecho a imagen de Dios. Luego, cuando lo colocó en este gran jardín, como Miguel Ángel ha colocado la gran obra de su vida, y todas las grandes esculturas, Dios colocó la obra de sus manos en el jardín del Edén, lo hizo una ayuda idónea. Qué completa satisfacción fue para Dios, hasta que incluso Él descansó. Estaba simplemente en reposo. Su obra había sido terminada. Entonces viene la triste historia del enemigo. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 31. Ahora, fíjense, quiero que recuerden esto. Dios le dio a este hombre protección. Lo fortaleció dentro de su palabra, porque les dijo lo que podían hacer y lo que no. Y esa es la misma base sobre la que nos asentamos hoy. Lo que podemos hacer y lo que no. No importa cuán buenos seamos, cuánto vayamos a la iglesia o hagamos esto. Tenemos que nacer de nuevo. Así debe ser. Y Dios le dijo a Adán lo que podía hacer y lo que no. Lo colocó detrás de su palabra. Y entonces el enemigo entró con engaño y se arrastró a través de los muros de la palabra de Dios, porque la puerta estaba abierta para él, y mancilló esa imagen con el pecado. Esa es una de las historias más tristes. Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:7 No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Pensar que el hombre, creado a imagen de su creador, y que recibió un muro tras el cual apoyarse, que esa palabra nunca podría fallar, esa es la esperanza del cristiano, su escudo, su armadura. Su roca hoy es permanecer detrás de la palabra, cada creyente. Nunca debes apartarte de ella. Al hacerlo, le abres la puerta al enemigo. Cuando dicen: bueno, puedes hacer un poco de esto y un poco de aquello, Dios quiere que te separes de todo lo que se llama pecado, que te apartes completamente para Él y solo para Él. Él tiene un propósito en tu vida, en la de cada individuo, que nadie más en la faz de la tierra puede ocupar tu lugar. Dios tiene algo para ti. Fuiste creado así. Fuiste creado así con un propósito. Dios es soberano en su palabra. Él incluso, las cosas difieren. Somos diferentes unos de otros. 33. Observamos en la vida animal, descubrimos que hay un animal que Dios creó. Una bestia de carga, como el caballo, y tiene que trabajar. La vaca es un sacrificio, y. Pero el león y el tigre vagan por el bosque sin esfuerzo ni esfuerzo. Creó un animal enorme como un elefante, y luego creó a uno pequeñito como un ratón. Ahora bien, ¿quién le dice a Dios qué hacer y cómo hacerlo? Él lo hace a su manera.
Crea las montañas, los desiertos, los mares, las llanuras. Crea un tipo de árbol de madera dura, la palma, etc. Él lo hace. Crea a los hombres diferentes. Nos da a cada uno un lugar diferente. Una palmera nunca puede ser un nogal americano. Un nogal americano nunca puede ser una palmera. Nadie puede ocupar tu lugar. Y no deberías intentar ocupar el lugar de nadie más, porque eres un individuo para Dios. Y Dios tiene un propósito para ti. Te creó así. Te preguntas, ¿por qué lo hizo? Él es soberano. Tiene una razón para serlo. Pero descubrimos que todos estamos protegidos por la palabra. 34 En el cielo observamos los cuerpos celestes. La Biblia dice que incluso una estrella difiere de otra. Hay, palabra no clara, y las diferentes, y Marte, y Júpiter, todos esos diferentes. Difieren entre sí. El sol difiere de la luna, y la luna de las estrellas. Y hay ángeles, como hay serafines y querubines, y ángeles y grandes ángeles, y grados. E incluso en el nuevo mundo venidero, los reyes de la tierra traen su honor a la ciudad. Siempre seremos así, porque Dios no es una casa de la armonía de Sears y Roebuck. Él es un Dios de variedad. Él hace a uno de una manera, y a otro de otra. Pero debemos servirle de la manera en que Dios nos hizo, y estar contentos, y permanecer fieles a su palabra. Y así es como Dios lo hizo. Apocalipsis 21, 24 Y las naciones que hubieren sido salvadas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella. 35 Pero cuando descubrimos que el enemigo, al infiltrarse en la obra de Dios, la corrompió. Y eso es exactamente lo que está haciendo ahora. El enemigo se está escabullendo de esa obra. Intenta convertirnos en un concilio mundial de iglesias, y los hombres, ni siquiera pueden ponerse de acuerdo. ¿Cómo vamos a lograr que todo el mundo esté de acuerdo con un hombre? Y tan pronto como lo hagamos, tenemos a alguien con quien debemos mantenernos en armonía: Dios. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo sigue siendo Dios, y siempre será Dios, porque Dios está en el Verbo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros en la persona del Hijo de Dios. Juan 1, 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 36 Ahora, descubrimos que después de que él encontró esta gran ruina, parecía que, si hubiéramos sido tú y yo, y hubiéramos dedicado tanto tiempo y esfuerzo, lo habríamos desechado y simplemente lo habríamos dejado ir. Pero Dios no. Él no estaba dispuesto a dejar que su obra se arruinara. Ese es el amor de Dios. No es de extrañar que el poeta dijera: si llenáramos el océano con tinta, y los cielos fueran de pergamino, y cada tallo de la tierra una pluma, y cada hombre un escriba de oficio. Escribir el amor de Dios arriba agotaría el océano. Ni el pergamino podría contenerlo todo, aunque se extendiera de cielo a cielo. 37 Vean, el amor de Dios. Después de que el hombre cayó y deliberadamente le abrió la puerta al enemigo, quien entró, lo desfiguró y le infligió la muerte, aún así, Dios no estaba dispuesto a ser derrotado. Bajó y comenzó de nuevo. Iba a crear a ese hombre de nuevo. Puso a Adán en un pacto. Haz esto y no esto. Esto y no aquello. No toques, no manejes, no gustes. Pero descubrimos que, cuando comenzó de nuevo, comenzó con Abraham. Y en Abraham, lo inició con un pacto incondicional. No si tú quieres. Yo lo hice, ya lo hice. Te he bendecido, a ti y a tu descendencia, y así sucesivamente, después de ti. Fue un pacto incondicional. Comenzó con Abraham de nuevo, su obra, y ahora con su pacto incondicional. Luego, cuando descubrimos que se basó en Abraham y le dio el pacto incondicional con la promesa, 38 Luego vino a los patriarcas. A continuación, en el Antiguo Testamento, al descender, vemos el fundamento de su obra. Tenemos a Abraham, Isaac, Jacob y José, los 4 patriarcas. Abraham representó la obra de fe, la fe, porque Abraham era de fe. Tuvo una gran fe, porque no dudó de la promesa de Dios por incredulidad. Cuando, diríamos, todo estaba en su contra, se aferró a Dios. Luego tenemos a Isaac, el hijo amado, que representaba el amor, porque Abraham era un tipo de Dios. Cuando Isaac fue ofrecido, en Génesis 22, descubrimos que había llevado la leña cuesta arriba, y todo representaba a Cristo, lo prefiguraba. Y luego vino el carnero y fue ofrecido en su lugar. Eso sí que fue fe, amor.
Y Jacob, que significa suplantador, y eso es un engañador, y nos damos cuenta de que la vida de Jacob realmente representó la gracia, porque fue gracia de Dios todo el tiempo con Jacob. Romanos 4:20 no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 39 Luego vino José. No hay nada en contra de José. Él era el perfecto, el profeta de Dios que surgió entre sus hermanos, odió sin causa y fue vendido. Y en todos los sentidos, su vida prefiguró la vida de Jesucristo. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, como José fue odiado por sus hermanos, arrojado a una zanja, supuestamente muerto, exaltado y ensalzado a la diestra del faraón. Y cuando dejó el trono, tocaron la trompeta, sabiendo que toda rodilla debía doblarse ante José. Génesis 37:5 Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos. Y le aborrecieron aún más. Génesis 41:43 Y le hizo subir en un segundo carro que tenía, y pregonaron delante de él: Doblad la rodilla. Y le puso por gobernador sobre toda la tierra de Egipto. 40 Descubrimos que Jesús fue casi vendido por el mismo precio que José, fue sacado del pozo y ascendió al cielo, sentado a la diestra de Dios. Y cuando salga de allí, sonará la trompeta, y toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará. La perfección. Eso era fe, amor, gracia y perfección. Luego, se materializó la obra de esta gran escultura. Él hizo la obra por medio de los profetas. Los profetas fueron la obra. Romanos 14:11 Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. 41 Finalmente, llegó la cabeza de este gran cuerpo, que era Cristo mismo. Todos los profetas lo habían predicho. Toda la obra fundamental lo había predicho, desde el jardín del Edén, desde el mismo momento en que comenzó. Pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia de la serpiente. Y descubrimos que él comenzó allí, ascendió a través de los patriarcas hasta los profetas, y allí salió. Una vez más, vio su propio reflejo. Cuando un hombre nació en la tierra del vientre de una mujer, esa fue la obra maestra de Dios. Fue el Hijo de Dios, Jesucristo. La razón por la que lo fue, porque él era perfectamente el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora vemos reflejada en él una obra maestra perfecta. Él era tan perfecto como Dios hasta que dijo: Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Aunque no pueden creerme a mí, crean a las obras, porque ellas dan testimonio de quién soy. Me gusta eso. Vean, él dijo: Si no me creen, dijeron, eres un hombre que se hace igual a Dios. Él dijo: Si no pueden creerme, crean a las obras que hago. Y si no hago las obras del que me envió, entonces no tienen derecho a creerme. Génesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 10:33 Los judíos le respondieron, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan 10:37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Juan 10:38 Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. 42 Así también todo cristiano de hoy debería tener ese mismo testimonio. Si en esta palabra prometida de Dios, si nuestras vidas no cumplen con lo que la palabra dice, entonces no tenemos derecho a llamarnos cristianos. Si no hemos nacido de nuevo, Jesús dijo en Marcos 16: Estas señales seguirán a los que creen. No es que puedan, sino que deberían, probablemente lo harán. Lo harán. Ese es el escultor que nos creó. Esa es la iglesia que se ha labrado. Ese es el cuerpo de Cristo. Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 43 Ahora vemos que lo reflejaba perfectamente. El escultor ahora tenía la palabra reflejada de nuevo en la obra maestra. Llamó a su Hijo Dios Emanuel. Piensen en una persona tan entregada hasta que Dios se identificó allí, en ese cuerpo, que se convirtió en, él y Dios se hicieron uno. Yo y el Padre uno somos. Mi Padre mora en mí. Hago siempre lo que agrada al Padre.
¿Qué pasaría si el cristiano de hoy pudiera tener un testimonio así? Serías una obra maestra aquí mismo en Yuma, en la calle. Si fueras una lavandera detrás de la tina, seguirías siendo una obra maestra para Dios, cuando pudieras decir, hago siempre lo que agrada a Dios, y todo el mundo pudiera ver la obra de Jesucristo reflejándose en ti. Juan 8, 29. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 10, 30. Yo y el Padre uno somos. 44. Se cuenta que una vez, el oro viejo, antes de que existiera la fundición, solían tomar el oro y batirlo. El batidor, los indígenas, en los primeros días, cuando Arizona era joven. Batían el oro hasta que el batidor veía su propio reflejo en él. Batían toda la pirita de hierro, la escoria, la suciedad, hasta que el batidor podía ver su propio reflejo, como un espejo. Batir, eso es lo que hace el Evangelio. A mucha gente no le gusta que la volteen y la golpeen. Pero lo que la iglesia necesita esta noche es un buen Espíritu Santo a la antigua usanza que saque el mundo y las cosas del mundo. Eso es lo que Pentecostés necesita esta noche. Eso es lo que nuestros movimientos necesitan esta noche. Un buen batir el oro a la antigua usanza, hasta que todo el mundo sea expulsado de nosotros y Jesucristo se refleje. Permítanme tener aquí a este puñado de personas esta noche, completamente dedicadas a Cristo y con sus vidas dedicadas a Él. Puedo hacer más con este puñado, o mejor dicho, Dios puede hacer más con este puñado de personas aquí, de lo que ustedes podrían hacer con todo el Consejo Mundial de Iglesias por el Reino de Dios. Un hombre entregado por completo a Él. Eso es todo lo que Dios necesita. Pero vean, no estamos dispuestos a quedarnos quietos y dejar que Él nos dé golpes, que nos deshaga de esto y aquello, que nos deshaga de esta idea y aquella, y que Jesucristo se refleje en nosotros. Vemos demasiadas películas, tenemos demasiados televisores, tenemos demasiadas diversiones mundanas, hasta el punto de que la iglesia ha perdido su atractivo para la gente. Es porque el Espíritu Santo se manifiesta y algo más entra. Así es, amigos. 46. Escucho los testimonios de los pentecostales a la antigua usanza, cómo tenían reuniones de oración toda la noche. Nuestros padres y madres de hace 40 o 50 años oraban toda la noche. La gente los odiaba en la calle. Y hoy pensamos que si nadie nos da palmaditas en la espalda, bueno, algo anda mal con nosotros. Ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros. Él fue despreciado y rechazado por los hombres, y nosotros somos su imagen. Amén. Lo que necesitamos hoy son reuniones de oración auténticas, limpieza, desde el púlpito hasta el conserje, que toda la casa sea limpiada por Dios. Que se azote, que refleje la imagen del golpeador, que el Evangelio sea predicado en el poder de la resurrección de Cristo. Así es. Lucas 6, 26. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. 47. Este pequeño evangelio social que nos llevamos bien, y darle palmaditas en la espalda a este, y nombrar a este diácono y a aquel presbítero, o algo por el estilo, ambos eran política. ¿No fue eso exactamente lo que sucedió en Nicea, Roma? Queremos alejarnos de esas cosas. Metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales y demás, debemos alejarnos de eso. La política no tiene cabida en la iglesia. El Espíritu Santo debe tomar el control de la iglesia, y no una votación política de quién es quién. Dios colocó en la iglesia a algunos apóstoles, algunos profetas, algunos maestros, evangelistas y pastores. No fueron elegidos por los hombres. Dios los colocó allí mediante el llamado del Espíritu Santo, las reuniones de oración, la imposición de manos y la permanencia ante Dios. Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros. 48. Pero hoy hemos socializado nuestra religión hasta el punto de que es casi como la política misma. La practicamos en todas nuestras denominaciones. Uno no puede señalar al otro. Todos somos culpables. Allí se encuentran hombres y mujeres genuinos. Pero el problema, en lo que estoy pensando, es que nos estamos inclinando demasiado hacia la minoría. La gente genuina que quiere creer y anhela el poder de Dios. Hay demasiados atraídos simplemente por un acto social. Bueno, este es un buen hombre. Es una buena persona. Tenemos buenas iglesias. Construimos buenas iglesias, y mejores iglesias que antes. Está bien. No hay nada en contra de eso. Me gusta ver a la iglesia prosperar. Pero, hermano, prefiero verla prosperar en el poder del Señor que prosperar en las cosas mundanas. Regresen al Evangelio.
Regresen al poder de Dios. Regresen a Pentecostés, como era el original. Pero verás, el problema es que no queremos que nos golpeen. Puedes decir algo sobre algo, alguna inmoralidad que esté haciendo la iglesia, o algún asunto social. En ese momento te rechazan, cierran las puertas, no puedes entrar, ¿sabes? Porque tienen una reunión y te impiden la entrada. Ya no te quieren. Dicen que estás loco, que has perdido la cabeza. Pero mientras sea así, dice el Señor, no me importa lo que digan los demás. Se necesita el poder de Cristo para cambiar a un hombre. Se necesita el poder de Cristo para conservar a un hombre. Y sí, 50 Jesús dijo una vez. Consideren los lirios, y sin embargo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno. Salomón en toda su gloria era una visión magnífica, sin duda. Era una gran figura para el mundo y un gran hombre ante Dios. Pero el manto de Salomón no tenía vida. Era un trozo de tela, probablemente cortado del lomo de una oveja. Pero el lirio tenía vida. Lo que necesitamos hoy es la vida de Cristo en nuestro interior. Eso es lo que purifica, no lo externo, un cuello al revés, ni un poco de psicología, ni nada por el estilo. Se necesita el poder del Cristo resucitado para hacernos lo que debemos ser. Dios no tiene otro plan que dejar que el Espíritu Santo gobierne y reine en la iglesia. Mateo 6, 28. ¿Y por qué os afanáis por el vestido? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Mateo 6, 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Lucas 12, 27. Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Oh, Dios. Él era tan a imagen de Dios que él y Dios se hicieron uno. Yo y el Padre uno somos. Dios mío. Qué vida tan maravillosa. Vivir en él de tal manera que toda su vida estuvo envuelta en él. Con razón fue una obra maestra. Satanás vino a él. Cada vez que Dios creía tener una obra maestra, Satanás se infiltró. Se infiltró en Moisés, y él quebrantó los mandamientos. Pero cuando llegó a esta obra maestra, fue por decisión propia de Dios. Amén. Él lo había predestinado. No le sirvió de nada. Se mantuvo fiel a Dios. Cuando Dios lo miró y vio que fue tentado 40 días en el desierto, como Moisés, claro que todos esos hombres lo prefiguraron. La ley fue quebrantada. Pero cuando vino él, Satanás, el gran tentador, e intentó tentarlo, descubrió que no encontró a Moisés allí. No, Señor. Golpeó un voltaje de 5000 vatios y se quemó las alas cuando saltó contra él. Juan 10, 30. Yo y el Padre uno somos. 52 está escrito, dijo. Adán lo derribó. Pero Jesús, el segundo Adán, esa obra maestra que había sido, venida, para el Redentor, dijo. Está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí tenía una obra maestra. Sí, Señor. Dijo algo más. Dijo. También está escrito. No tentarás al Señor tu Dios. Vete de aquí, Satanás. Ahí estaba una obra maestra. ¿Qué hizo? No dijo. Le diré a mi iglesia. Haré que los presbíteros hagan esto y aquello, y el obispo hará esto y aquello. Dijo. Está escrito. Eso es lo que dejó atrás a su primer Adán, y él cayó, y Satanás lo echó a perder. Pero no podía arruinarlo, hiciera lo que hiciera, tanto que él, Dios, dijo. Este es mi hijo amado. Escúchenlo. Todo, le entrego todo a él. Ustedes, escúchenlo. Eran uno. Eran el mismo. Dios vivía en él, haciéndolo Dios Emanuel en la tierra. Era un cordero perfecto. Oh, la obra maestra perfecta de la redención. A Dios le agradó entonces, al igual que a Miguel Ángel, estar tan inspirado con su vida, que encontramos en Mateo 4, 4. Él respondió y dijo. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 7. Jesús le dijo. Escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos 9, 7. Entonces hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía. Este es mi Hijo amado. A él oíd. Lucas 4, 4. Jesús le respondió. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lucas 4, 12. Respondiendo Jesús, le dijo. Dicho está. No tentarás al Señor tu Dios. Lucas 9, 35. Y vino una voz desde la nube, que decía. Este es mi Hijo amado.
A él oíd. Tengo las escrituras escritas aquí. Marcos 9, 7, si quieren leerlo. Bueno, es el monte de la transfiguración. Cuando él estaba allí arriba en el monte de la transfiguración, descubrimos que aparecieron Moisés y Elías. Y entonces, de repente, el apóstol Pedro se inspiró tanto que dijo, construyamos 3 tabernáculos aquí. Haremos 3 organizaciones de esto. Haremos 3 denominaciones. Una para Moisés, una para Elías y una para ti. Mientras aún hablaba, se oyó una voz desde la nube. Este es mi hijo amado. Me complazco tanto en él que voy a herirlo por ustedes. Escúchenlo. Él va a hablar. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad. Él era un cordero, el cordero de Dios, el sacrificio perfecto. Nunca hubo nadie que viviera como él, y nunca ha habido nadie que viva como él. Fue una obra maestra perfecta, que coincidía exactamente con la palabra de Dios. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mateo 17, 4. Entonces respondió Pedro y dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos 9, 5. Respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Y hagamos 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Marcos 9, 6. Porque no sabía qué decir, pues estaban asustados. Marcos 9, 7. Entonces hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. Lucas 9, 33. Aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Y hagamos 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Lucas 9, 34. Mientras él estas cosas hablaba, vino una nube y los cubrió. Y tuvieron temor al entrar en la nube. Lucas 9, 35. Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 54. Dios en el principio dio su palabra, una porción para esta parte del tiempo, para aquella parte, para aquella parte. Ahí es donde los hombres están tan engañados y confundidos hoy. Están tratando de construir sobre algo que sucedió hace 40, 50 años. Eso fue dado para esa era. ¿De qué le habría servido a Moisés venir con el mensaje de Enoc? ¿De qué le habría servido a Moisés venir con el mensaje de Noé? ¿De qué le habría servido a Jesús venir con el mensaje de Moisés? ¿Y de qué le habría servido a Wesley venir con el mensaje de Lutero? ¿De qué le habría servido a Pentecostés venir con el mensaje de Wesley? ¿Ven lo que quiero decir? Todo está escrito aquí en la Biblia, y tenemos que conocer la era y la hora, y lo que nos espera. Y ahí es donde estamos fallando hoy. Estamos leyendo todo menos la Biblia. Este es el día en que deberíamos estar viviendo. Este es el día en que Dios nos ha puesto aquí. Busquemos en la palabra. Así fue como no vieron a Jesús. Los fariseos, saduceos, herodianos y otras organizaciones de aquella época lo tenían todo tan establecido, tan perfectamente establecido, que creían que no había escapatoria. Pero cuando vino, era completamente diferente a todos ellos. Era un hombre humilde nacido en un pesebre, con un supuesto hijo ilegítimo, y cosas así. Sin embargo, vino exactamente como las escrituras decían que vendría. Estaban acostumbrados a lo que Moisés decía, y Moisés hablaba de él. Él dijo: bueno, si hubieran conocido a Moisés, me habrían conocido a mí. Moisés habló de mí. Y aún así no podían verlo, tan retorcidos en sus tradiciones, que no pudieron verlo. Pero vean, él no vino para reflejar a las organizaciones de aquella época. No vino para reflejar la religión sectaria. Juan 5, 46. Porque si hubierais creído a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. 56. Él vino a reflejar al Padre, y el Padre era el Verbo. Amén. Ahora me siento verdaderamente religioso. Él vino a reflejar la palabra del Padre. Dios dijo que estaría allí, y allí estaba. La obra maestra perfecta de la gran obra de Dios. ¡Ay, Dios mío! Él era el reflejo perfecto de él. Reflejaba todo lo que Dios había dicho.
Reflejaba lo que Adán dijo de él, reflejó todo lo que dijeron los profetas, todo lo que dijeron los patriarcas. Todo lo que él dijo, él era el cumplimiento de la palabra. Todos los tipos se cumplieron en él. Él se convirtió en el Jehová del Nuevo Testamento. Él era el Jehová del Antiguo Testamento. La palabra, entonces, que estaba en la columna de fuego, se manifestó y habitó entre nosotros. El Jehová del Antiguo Testamento se convirtió en el Jesús del Nuevo Testamento. Él era un reflejo perfecto de Dios. Oh, si la iglesia de hoy pudiera reflejar a esa primera iglesia, cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés. Si los cristianos de hoy pudieran reflejar. Somos un híbrido de lo que eran ellos. Pasé por aquí, viniendo hoy, y estaba observando, bajando por una de estas pequeñas casas grandes, o por algunos de estos pequeños lugares de aquí, noté que había una plantación de algodón y diferente, alfalfa. Debían tener molinos de viento allí para bombear agua y mantenerla. ¿Por qué? No debería estar ahí. Claro que no. Pero mira el viejo cactus. Podría no llover durante 5 años y viviría. Y si no lo riegas durante unos días, morirá. Verás, no es el original. Así somos. Nos mimaron, nos hicieron famosos en la iglesia, nos adoraron y nos llamaron así o lo otro. Pero si los primeros cristianos eran rudos. No les importaba quién les adorara. Reflejaban tanto a Jesucristo que decían, se consideraban ignorantes e incultos. No fueron a la secundaria ni tenían un título universitario. Pero se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Eso es lo que necesitan los cristianos de hoy. Que se den cuenta de que han estado con Jesús. Hay algo en ustedes que es diferente. Sé que no es impopular decir eso, pero no buscamos popularidad. Los cristianos no buscan algo fácil. Hechos 4:13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron, y les reconocieron que habían estado con Jesús. Hace años, había una hermana mayor en mi iglesia que solía cantar de pie. Debo ser llevada al cielo en un lecho de flores, mientras otros luchaban por el premio y navegaban por mares sangrientos. No. Debo luchar si he de reinar. ¿Piensas qué harías si estuvieras aquí cuando todo estaba en contra de Jesucristo, si hubieras vivido en sus días? Estás viviendo allí, hermano, hermana. Así es. Él sigue siendo la palabra. Mira cómo la pisotean hoy. Mira cómo intentan organizarla y unirla, y todo lo demás con el mundo. Destaca. Ponte firme por Jesucristo y su palabra. Que nada lo impida. Mantente firme. 60 como el viejo lavandero chino que venía a Arizona y California hace años. No sabía ni una palabra de inglés. Apenas lo sabía. Le llevabas la ropa, ¿sabes lo que hacía? Tenía trocitos de papel sin nada escrito. Simplemente los rompía y te daba uno. Al volver, ese papel tenía que coincidir con el suyo, o no te llegaba la ropa. Eso es mucho mejor, podrías copiar un nombre. Pero ahí no lo vas a engañar, porque ese papel tiene que coincidir exactamente con el suyo. 61 Así también hizo Dios su pacto. Nuestra experiencia no debe ajustarse a ningún credo, dogma ni denominación religiosa, sino a la palabra de Dios, Jesucristo. Correcto. Cuando venimos a Cristo, Cristo nos reclama. Lo partió en dos en el Calvario. Una parte de él la levantó para sentarla a su diestra, que era el cuerpo. El Espíritu que envió de regreso aquí para hacerle una esposa, y esa misma experiencia que hubo en Cristo debe estar en nosotros. Era tan perfecto que agradó al escultor y lo inspiró tanto, que lo hirió en el Calvario. Oh, Dios mío. Ahora lo vemos como dice la Escritura, la obra maestra de Dios. Lo vemos herido, azotado y afligido por Dios. Esa es la verdadera obra maestra, como ángel hirió la suya. Eso es lo que hizo, si tan solo hubiera vivido una buena vida, habría sido como algunos de los que predican el evangelio social hoy. Era un profeta. Era un profeta, pero era más que un profeta. Era Dios, era Emmanuel. Y ahora bien, lo que lo convirtió, para mí, en la obra maestra, tanto para mí como para ti, es que Dios lo hirió. Lo hirió en el Calvario. Si no hubiera sido herido, no importaba cuántos muertos hubiera resucitado, cuán grande hubiera predicado, cuál fuera su gran vida, cuáles fueran sus afirmaciones, allí quedó demostrado. Estaba tan complacido, Dios lo estaba, que fue el único hombre que jamás estuvo sobre la faz de la tierra al que Dios pudo herir por los demás. Ese perfecto fue herido por los imperfectos. Toda la creación que cayó por Adán, fue redimida por Jesucristo. La obra maestra de Dios ha resistido la prueba. ¿Cómo lo hizo? Por la palabra. Escrito está.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4:4. Jesús le respondió: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 63. Oh, amigo cristiano, vístete con toda la armadura de Dios. No te quedes atrás con la idea de algún credo o algo que te apoye. Póntete con toda la armadura de Dios cuando vayas a luchar contra el enemigo, como lo hizo nuestro Señor. Él demostró cómo los cristianos más débiles pueden derrotar a Satanás solo con la palabra. Él tenía poderes. Podría haberlo derrotado como quisiera, pero no lo usó. Simplemente tomó la palabra y lo derrotó con ella. Escrito está. Escrito está. En todas partes, escrito está. Así que derrotó a Satanás por la palabra de Dios. Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 64. Ahora, esa fue una obra maestra perfecta y Dios la hirió. ¿Qué ejemplo fue? ¿Qué cosa real? Hablemos de la pieza de escultura de Miguel Ángel allí, por Moisés siendo herido en la pierna. La Biblia dice que este hombre fue desfigurado más que todos los hombres. Fue desfigurado tanto que ni siquiera parecía un hijo de hombre. Fue golpeado, fue magullado, fue ensangrentado, fue rayado, todo lo que se podía hacer. Parecía solo un gran montón de sangre y huesos caminando juntos. Ni siquiera parecía un ser humano mientras lo arrastraba hasta el Calvario. Dios lo hirió por nosotros. Eso es lo que lo convierte en la obra maestra perfecta. Oh, cuánto lo amo, saber que lo hizo por mí, saber que lo hizo por ti. ¿Cómo podríamos igualarlo? Nadie podría igualarlo. Nadie es digno de igualarlo. Estábamos aquí sin esperanza. Estábamos sin Dios, sin redención, todos nacimos sexualmente, y simplemente tuvimos que pagar el precio. Pero Él vino, el perfecto, y fue tan perfecto y tan agradable que Dios lo hirió por ti y por mí. Isaías 52:14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. 65. Ahora, por casi 2000 años, Dios ha estado tratando de forjar para sí una novia maestra, llamada Iglesia. Así es. ¿Cómo lo hace Dios? Lo hace por su método inmutable, la palabra. Dios nunca cambia su método. Cualquiera, tú puedes, tú cambias, yo cambio, el tiempo cambia, el mundo cambia. Pero Dios no cambia. Él es perfecto. Él no cambia. Y como hace algo la primera vez, lo hace siempre de la misma manera. Salvó al hombre una vez porque se arrepintió. Así es como salvará al hombre otra vez. Sanó a un hombre porque tuvo fe. Sanará al siguiente sobre la misma base. Nunca cambia su camino, porque, vean, Él es soberano y eterno. Es infinito, omnipresente, omnisciente. Él es Dios. Y por lo tanto, no tiene que pedirle sabiduría a nadie. No tiene que esperar hasta aprender más. No necesita un nuevo título. Él es perfecto. Y sea cual sea el grado, y lo que Él haga primero, su primera decisión permanece igual para siempre. Nunca podrá cambiarse. Oh, qué feliz estoy. 66. Y cuando Él creó su primera obra maestra, la puso detrás de la palabra. Cuando creó su segunda obra maestra, Él era la palabra. Amén. Él era la palabra. No detrás de la palabra, sino que Él era la palabra. Dios nunca cambia su plan. Eso es exactamente con lo que comenzó a hacer su primera iglesia. Con la palabra. Ahora bien, Dios, la palabra, en el principio era independiente de todo lo demás, de toda la gente. Ahora bien, no pretendo decir esto para ser diferente. Dios es segregacionista. ¿Lo sabían? Hablan de integración, Dios es segregacionista. Ciertamente lo es. Separa a su pueblo del mundo. Separó a Israel, su nación. Intenta separar a su iglesia del mundo, pero la iglesia quiere seguir con el mundo. Pero su pueblo sigue segregado, segregado para él. ¿Quién es él? La palabra. 67. ¿Cómo puede un hombre tener el bautismo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo escribió la palabra, y un hombre tener el bautismo del Espíritu Santo y negar la palabra? ¿Cómo puede el Espíritu Santo en ti negar su propia palabra, la que te fue dada? No lo entiendo. Tiene que estar de acuerdo con la palabra, y si tu espíritu en ti no acentúa cada promesa de Dios con un amén. Algo anda mal. El hermano Fred Sotman, o alguien aquí esta noche, citó: Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es la palabra. Así es.
Él siempre es el mismo, y tu espíritu tiene que acentuar eso con un amén. Él, en cierto modo, Él es, en todo sentido, Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 68 Ahora notamos que Dios comienza a hacerlo una novia para Cristo. Así que la novia debe identificarse con Él y en Él, porque es parte de Él. Ahora, la novia es parte de Él. Ella es parte de Él. La palabra para ese día, la novia se convierte en parte de esa palabra, porque es Cristo. Ahora bien, ¿creen eso? Tenemos que estar en Cristo. En Cristo, tenemos que ser de Cristo, en Cristo, parte de Cristo. ¿Qué es una mujer? Cuando ella toma a un hombre, o un hombre toma a una mujer, esa mujer tiene que ser parte de él. Ya no son dos, son uno. Y cuando Dios y Cristo se hicieron uno, fueron uno. Porque Dios era el Verbo, y el Verbo se hizo carne. La carne y el Verbo se hicieron uno. Y cuando la Iglesia se convierte en la novia de Cristo, ella y los evangelios son lo mismo. ¿Cómo pueden decir entonces que los días de los milagros han pasado? ¿Cómo pueden decir entonces que Él no es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Cómo puedes decir que esas cosas son para un apóstol, un discípulo o alguien de otro tiempo, cuando eres parte de Él? Cuando dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca fallará. ¿Y qué hay de Apocalipsis 22, cuando terminó de escribir el libro, cuando dijo, testifico que si alguno añade una palabra o quita una palabra, su parte será quitada del libro de la vida? Mateo 24:35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Apocalipsis 22:18 Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22:19 Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 69 ¿Cómo vamos a ir al cielo entonces y decir, bueno, creo esto, pero no creo aquello? Tienes que ser la palabra completa, porque eres parte de él. Así es como Dios intenta hacer su iglesia hoy, no por un credo. Y están tratando de obligarnos a eso, amigos. Ya lo ven venir. La escritura está en la pared. No pasará mucho tiempo hasta que seamos una iglesia mundial, y cada iglesia tendrá que caer en eso o soportar las circunstancias. ¿Pero estás listo para soportarlo? Más vale que no lo hagas solo porque piensas que es lo correcto. Más vale que tengas a Cristo en ti, porque esa palabra es eterna y esa palabra es lo que te resucitará. Te conviertes en parte de esa palabra. Te identificas con la palabra. Hoy dices, soy cristiano. ¿A qué denominación perteneces? Bueno, eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Está bien tener denominaciones. No estoy en contra. Pero, mira, así es la gente, mucha gente dice que derribo las denominaciones, que las pateo. No lo hago. No, señor. Las denominaciones están bien. Son como acuerdos laborales, o algo así. Pero cuando te aferras, porque dices, soy cristiano porque pertenezco a cierta iglesia, eso no significa nada. Tienes que ser de Cristo, y Cristo es la palabra. Y muchas veces esas denominaciones están tan lejos de la palabra como el este del oeste. Tienes que permanecer con esa palabra para ser la novia. Si estás en la novia, estás en la palabra, y la palabra está en ti. Y la palabra que reflejó a Dios a través de Cristo refleja al mismo Dios a través de ti. Amén. Amén significa que así sea. Así que yo, así sea. Creo que es la verdad. Tienes que identificarte con él. 71 Ahora bien, si voy a ser un auténtico estadounidense, si voy a ser un verdadero ciudadano de esta nación, tengo que identificarme con ella. Tengo que ser todo lo que ella siempre fue, con razón o sin ella. Tengo que ser todo lo que ella es, con razón o sin ella. Todo lo que ella siempre será, con razón o sin ella. Tengo que identificarme con esta nación si voy a ser estadounidense. ¿Es correcto? En su gloria o en su vergüenza, en su libertad o en su llama, sea lo que sea, debo ser el creador de su inmortalidad.
debo permanecer como una unidad. Todo lo que ella es, yo lo soy. Todo lo que ella siempre fue, yo lo soy. Todo lo que ella siempre será, debo ser partícipe de ella. Así es. 72. Piénsenlo unos minutos. Para ser así, como estadounidense, se lo explicaré para que lo vean al terminar, para ser estadounidense, tengo que identificarme con todo lo que ella hizo. Luego llegué a Plymouth Rock con los antepasados. Estuve en Plymouth Rock con los peregrinos. Estuve allí con ellos. Cabalgué con Paul Revere una noche para advertir a esta nación de sus peligros. Tenía que serlo, si era estadounidense. Dirán, oh, hermano Branham. Un momento. La Biblia dice en Hebreos, capítulo 7, que Leví, quien recibía diezmos, pagaba diezmos, porque estaba en los lomos de Abraham cuando conoció a Melquisedec, su tatarabuelo, y le fue contado. Cuando su tataranieto estaba en sus lomos, cuando Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, Dios lo permitió, lo hizo. Así es. Hebreos 7, 5. Y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque también sean descendientes de Abraham. 73. Sea lo que sea esta nación, yo lo soy. Así es. Así que desembarqué en Plymouth Rock, cabalgué con Paul Revere, crucé Valley Forge por ese río helado con George Washington. Era uno de esos soldados estadounidenses que no tenían zapatos para marchar contra los británicos. Tenía los pies fríos esa mañana. Al vendarme los pies, vi a Washington salir del desierto, empapado hasta la cintura por haber rezado toda la noche. Estuve allí cuando sucedió. Estuve con Stonewall Jackson cuando la oposición era tan grande. Cuando los ejércitos del norte fueron enviados allí, dijeron, todos los ejércitos se han desmoronado. Dijeron, ¿dónde está Jackson? Dijeron, está de pie como un muro de piedra. Estuve con él allí. Un hombrecito de ojos azules. Una vez le preguntaron, ¿cómo puedes mantenerte en pie cuando la oposición es tan grande? Un hombre muy modesto, dio una patada con la bota, así. Dijo, nunca me llevo un trago de agua a la boca sin dar gracias a Dios Todopoderoso. Lo apoyé en sus convicciones. Apoyé a Stonewall Jackson. Así es. 74. Estuve en el motín del té de Boston. Ayudé a tirar algo de ese té británico al océano. Tenía que serlo, para ser estadounidense. Sí, señor. Sí, señor. Firmé la Declaración de Independencia con Thomas Jefferson. Toqué la campana de la libertad el 4 de julio, el 17 y el 76. Me identifico con su vergüenza del revolucionario, cuando hermano luchó contra hermano y padre contra hijo. Tengo que identificarme con su vergüenza, lo mismo que me identifico con su gloria. Eso es exactamente correcto. Estuve en la isla Wake cuando todos esos soldados perdieron la vida. Los vi hacerlo. Los vi cuando tomaron la isla Wake. Ayudé a izar la bandera en Guam. Ciertamente. Todo lo que ella fue, y todo lo que alguna vez hizo, todo lo que es ahora, digo con orgullo que soy parte de ella. Porque me alegro de ser estadounidense. ¿Tú no? 75. Para ser cristiano debo ser igual. Aleluya. Sí, señor. Si soy cristiano, entonces prediqué el evangelio y advertí sobre los juicios venideros con Noé. Sí, señor, fui parte de eso allá. Fui parte de la economía de Dios. Estuve con Moisés en la zarza ardiente. Fui expulsado de Egipto con Moisés. Tomé la huida al desierto y estuve con él en la zarza ardiente. Escuché su voz, vi su gloria, vi la columna de fuego allá en esa zarza hablando con Moisés. Estuve con él en el Mar Rojo cuando se abrió. Vi la columna de fuego asentarse en el monte Sinaí. Comí maná en el desierto y bebí de la roca herida. Aleluya. No me siento de 55 ahora mismo. No, amén. Sí, señor. Comí maná en el desierto con los niños hebreos allá en el desierto, y bebí de esa misma roca herida. 76. Aquella mañana, mientras Josué contemplaba los muros de Jericó, vi a un hombre de pie. Sacó su espada y corrió a su encuentro. Le preguntó, ¿estás con nosotros o con nuestro enemigo? Respondió, soy el capitán del ejército del Señor. Vi a Josué arrojar su espada al suelo. Me arrodillé con Josué al inclinarme ante él, capitán del ejército del Señor. Vi caer los muros de Jericó al sonar las trompetas. Vi a Josué decir, Sol, detente, y luna, quédate sobre Ajalón. No te muevas. Vi cómo el sol se detenía y la luna dejaba de dar su luz. Vi todo aquello. Josué 5:13. Y aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y miró, y he aquí un varón que estaba frente a él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano.
Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros, o de nuestros enemigos? Josué 5:14 y él respondió, no, sino que como capitán del ejército del Señor he venido ahora. Josué se postró rostro en tierra, adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Josué 10:12 Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. 77 Estuve con Daniel en el foso de los leones, con los jóvenes hebreos en el horno de fuego. Estuve con Elías allá afuera cuando el mundo entero lo rechazó. Y con Acab, y todas sus Jezabeles con sus cortes de pelo y demás cosas de aquel entonces, sus pinturas y polvos, y todo lo que entraba en la iglesia. Estuve con Elías y reclamé el mensaje puro y limpio de la palabra de Dios. Aleluya. Estuve con él en el monte Carmelo cuando estuvo solo allí afuera. Lo vi orar para que el fuego cayera del cielo. Estuve con David cuando mató a Goliat. Gloria a Dios. Bueno, si soy cristiano, me identifico con todo eso. Tengo que ser parte de ello. Sí, Señor. Profeticé con Isaías en su época. Estuve con Juan en el Jordán cuando vio la paloma descender sobre él. Estuve con Juan en el Jordán. Lo vi sanar a los enfermos, resucitar a Lázaro, resucitar a la hija de Jairo después de su muerte. Ya lo vi. 78 Estoy identificado con él en su muerte. Morí con él cuando murió en el Calvario, y resucité en la mañana de Pascua con él, en el poder de su resurrección. Soy testigo de ello esta noche. Morí con él en el Calvario, resucité con él en Pascua. Aleluya. Para ser parte de él tengo que estar identificado con él. Me identifiqué con él en su muerte. Me identifiqué con él en su sufrimiento. Me identifiqué con él cuando las denominaciones lo rechazaron. Me identifiqué con él cuando lo expulsaron del templo, cuando intentaron deshacerse de él. Estuve con él allí. Estuve con él en su muerte, resucité con él en la resurrección. Y estuve con los 120 cuando subieron al aposento alto. Sí, Señor. Fui testigo de ese viento poderoso que venía del cielo. Hablé en lenguas con los ungidos en el día de Pentecostés. Aleluya. Estuve allí porque estoy identificado con él. Gloria a Dios. Así es. Prediqué con Pedro en Hechos 2. Prediqué con él allí. Prediqué con Pablo en el Areópago ante los críticos. Sí, Señor. Tenía que estarlo. Estuve con Juan en la isla de Patmos. Vi la visión de su venida. Vi a Lutero. Estuve con él durante la Reforma. Estuve con Wesley. 79 y ahora estoy aquí en Yuma, Arizona. Aleluya. Me identifico esta noche, aquí en este motel Stardust, con un grupo de personas que creen lo mismo. Y ahora estamos sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Aleluya. Espero su venida en gloria algún día de estos. Identificado con él. Viviendo, me amó. Muriendo, me salvó. Sepultado, llevó lejos mis pecados. Resucitando, me justificó, libremente para siempre. Algún día vendrá, oh glorioso día. Efesios 2:6 Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 80 Ahora estoy identificado en el bautismo del Espíritu Santo. No algo aquí en la calle, algo de hace 40 años. Lo tengo ahora mismo, la gloria y el poder de Dios, del perdón de pecados. Lo veo sanar a los enfermos, abrir los ojos cegados, lo veo predecir cosas, leer los corazones de la gente. Estoy identificado con él en su ministerio en este día. Gloria a Dios. Estoy identificado con él para la liberación en este último día. Confío en ser parte de esa gran novia que vendrá algún día de estos. No importa lo que diga el mundo, pueden llamarnos locos, histéricos, o belcebúes, o herejes, lo que quieran ser, todavía quiero estar identificado con ese grupo. Sigo allí. Permaneceré allí. Nací allí. Quiero quedarme allí. Siempre estaré allí, porque Dios me puso allí. Dejé mi iglesia para venir a identificarme con un grupo de santos rodadores. Soy uno de ellos. Me identifico con ellos. Dijeron, Billy, te volviste loco. Quizás sí, pero encontré la mente de Cristo. Encontré su palabra, su presencia, y descubrí que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No me importa lo que piensen los demás. Soy yo quien tiene que identificarme. Me identifico con Él por la palabra de Dios. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Me alegra estar identificado con eso. Sí, Señor. Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios.
Hablarán nuevas lenguas. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 82. Ya saben, el viejo maestro violinista, una vez, ya han oído la historia. Tenían un violín viejo y lo subastaron. Querían venderlo, pero nadie lo compraba. Dijeron, ¿quién da $1? ¿Quién da $1.50? Finalmente, a la 1, a las 2, $1.50. Finalmente, un anciano canoso salió del público, ya conocen la historia, lo recogió y dijo, déjenme. Puso un poco de resina en su arco y lo golpeó un par de veces. La gente empezó a llorar, las lágrimas empezaron a correr por sus rostros, así. Y cuando lo hicieron, el subastador lo recogió de nuevo y dijo, ¿quién hará? Uno dijo, $1.000. 2.000. 5.000. ¿Cuál era la diferencia? El maestro, el que lo conocía, el que lo construyó, sabía cómo sacarle el máximo provecho. 83. Y mientras intentemos separar nuestras iglesias de los credos y denominaciones, nunca lo lograremos. Que el maestro constructor de la humanidad, quien creó al hombre a su imagen y semejanza, quien le está construyendo una novia para este mismo propósito, deje que el Espíritu Santo, con su reverencia, golpee esta palabra en su corazón una sola vez, y será el mejor ejemplo. No importa a cuántas iglesias grandes asista ni cuántos nombres haya en el libro, esto hará más por Jesucristo que todas las iglesias, denominaciones, credos, iglesias mundiales y organizaciones del mundo entero. 84. Él está creando una novia. Sí, Señor. Está cortando las astillas ahora, cortando el mundo. Oh, la unión a la iglesia, los credos, las denominaciones y los dogmas, todo tiene que ser eliminado de la iglesia. Sus ideas formales, su indiferencia, sus doctrinas y demás. Regresen y dejen que el maestro tome el arco. Que el maestro los tome en sus manos, golpee la palabra y diga, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Digan, amén, Señor. Hazme, moldéame, hazme, Señor, lo que debo ser. Entonces habrá algo diferente. Entonces, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos los hombres hacia mí. Sí, Señor. Él los está eliminando ahora, reduciéndolos a su palabra únicamente, eliminando todos los credos, dogmas y todo lo demás de ustedes, tratando de regresar a una novia para el Hijo, otra obra maestra de la palabra. La palabra, Juan 12, 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 85. Jesús no pudo tomar el lugar. ¿Recuerdan cuando leyeron ese día en el libro? Leyó solo una parte de la profecía, dejando el resto para los últimos días. Se supone que debemos tomar esa parte. Así que, como ven, Él ha cortado, quiere cortar la iglesia como lo hizo con el Hijo, como lo hizo con la novia y el novio. Para ser su novia, debe ser parte de Él. No parte del credo, ni parte de la iglesia, ni parte de la denominación, sino parte de Él. Cortarse de cualquier otra forma no funcionará. Tienes que ser cortado de la palabra, separarte del mundo y dejar que la palabra viva solo en ti. El gran escultor cuenta contigo, dispuesto a permanecer firme y ser moldeado a la semejanza de su requisito, lo que su palabra exige. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán. Cristo es la obra maestra identificada de la palabra hecha carne. Se te pide que te identifiques en Él, por la misma palabra, para ser la obra maestra para la esposa. Joel 2, 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Hechos 2, 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hermanos, Dios tenía una obra maestra para presentar al mundo. Ahora quiere una obra maestra hoy. ¿Estás dispuesto? ¿Estás listo, amigo cristiano? ¿Estás seguro de que tu vida refleja tanto a Cristo? No importa lo que diga el mundo. Dicen que perdiste la cabeza, que te volviste loco, que te uniste a esa panda de santos rodantes. No le prestes atención. Si no eres verdaderamente salvo y estás en ese cuerpo, y la palabra de Dios en ti se refleja, y la vida de Cristo se refleja en ti, hermano, hermana, no te arriesgues. No me importa quién seas, qué tipo de experiencias tengas. Deja que esa palabra se refleje a través de ti cada día, porque Dios en estos últimos días está tomando una novia para su Hijo, Jesucristo. Inclinemos nuestros rostros. 87. Querido Padre Celestial, qué forma tan grosera ante un grupo de personas inteligentes.
Mi educación es insuficiente, Señor. Ruego que el Gran Espíritu Santo cale estas palabras en el corazón de la gente, que comprendan lo que quise decir, si no pudieron entender con mi forma de desmenuzar las cosas, Señor. Pero en mi corazón veo lo que intentas hacer. Creo, Padre, que la novia debe ser parte del novio. Debe ser igual que el novio, porque es parte de él. Nunca, jamás, podrá ser su novia hasta que se convierta en parte de él. Y eso es parte de la palabra de hoy, que dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El grano de trigo que una vez vivió en la tierra y cayó al suelo, creció a semejanza del grano que se sembró. Y Señor, en el día de Pentecostés surgió una gran iglesia. Surgió otro grano de trigo para ser novio y novia en el último día. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 88 Descubrimos que se desintegró durante 1000 años. Desde el concilio de Niza, permaneció pudriéndose en la tierra. Los críticos escribieron el libro El Dios Silencioso, que permitía que niños pequeños murieran, fueran asesinados por leones y quemados. Y los gladiadores martirizaron a los cristianos y los quemaron en la hoguera. Si ese hombre hubiera tenido la comprensión espiritual de que el trigo tiene que pudrirse en la tierra, pero vuelve a brotar. No con la misma semejanza con la que se desintegró con la semejanza de un grano de trigo, sino que al brotar tenía hojas, como el trigo joven que brota. Finalmente, creció, desde Lutero hasta Zwinglio y así sucesivamente, hasta que finalmente se convirtió en una espiga. Cambió en los días de Wesley. Se parecía un poco más al trigo, más a él que las hojas. Está volviendo a su estado original. 89 Entonces descubrimos que brotó un grano, casi idéntico al verdadero. Y si tan solo te agacharas y retiraras la cáscara, descubrirías que el primer grano de trigo no tiene grano alguno. Es la cáscara, una hoja. Señor, el gran avivamiento pentecostal que se produjo, tuvo que ser así, Señor, para proteger el trigo cuando surgiera. No había lugar a dónde ir. Ahora, Padre, sabemos que tomamos todas las cosas por naturaleza, porque tú formaste la naturaleza. Redimiste la tierra como la bautizaste en los días de Noé, después de su predicación. Has derramado la sangre del Hijo sobre la tierra para santificarla para ti. Y en la gran era venidera, en la renovación, la quemarás con el poder de quemar todas las cosas mundanas, como lo haces con el cristiano. Lo salvas, lo bautizas, lo santificas, luego renuevas el mundo a partir de él, y lo reclamas entonces como tuyo poniendo el Espíritu Santo en él. 90 Sabemos que este trigo ha pasado por el mismo proceso. Toda naturaleza funciona igual. Ahora, Señor, cuando vemos la cáscara separarse del grano, volviéndose mundana, oh Dios, concede que esos granos, la cáscara tiene que separarse para que el grano pueda llegar a la presencia del sol. Y oigo la llegada de la cosechadora, Señor. No tardará. Y entonces el gran elevador llevará a su novia a la gloria y a la presencia de Dios. Te ruego, Padre, que bendigas a cada uno de nosotros. Recordemos, Señor, que esta es nuestra oportunidad. Puede que no la tengamos mañana. Hoy es nuestra oportunidad. Hoy, después de tanto tiempo, cuando oigan su voz, no endurezcan su corazón. Señor Dios, no conozco a estas personas. Si hay alguno aquí que no esté a la altura, concede esta noche que reciba la plenitud de Dios y sea lleno del Espíritu Santo. Concédelo, Padre. Salmo 95:7 Porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si hoy escucháis su voz, Salmo 95:8 No endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación, como en el día de la tentación en el desierto. Hebreos 3:15 Entre tanto que se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. 91 Ahora, con la cabeza inclinada, con el corazón inclinado también, amigos, disculpen mi forma de cortar mi mensaje. Ruego que Dios les muestre lo que quise decir. Ahora bien, sí, no quiero que nadie me vea. Solo mantengan la cabeza inclinada. Quien quiera que sean, si no están seguros de que su vida, ahora, vean, cada uno de esos procesos, ¿qué hicieron? Entraron en una organización. ¿Qué hicieron? El espíritu se fue a otra. Tan pronto como Lutero se organizó, entró directamente en Wesley. Wesley se organizó. Entró directamente en Pentecostés. Pentecostés se organizó. ¿A dónde va? Igual que la columna de fuego, simplemente sigan avanzando. Y algunos dicen, soy pentecostal. Está bien. Soy luterano. Está bien. No hay nada en contra de eso, 92 Pero, amigo, el trigo sigue avanzando. Hemos tenido uno de los avivamientos más grandes.
Ha durado más, la historia muestra que un avivamiento solo dura unos 3 años. Este lleva 15 años o más. Grandes campañas de sanidad, pero ya se ha enfriado. Mira, todo avivamiento siempre produce la organización que le sigue. ¿Por qué no este? Hay un pequeño grupo de hermanos que se formó por aquí, en alguna parte, llamado lluvia tardía. No llegaron a ninguna parte. Desaparecieron. ¿Por qué? Es la era del trigo, amigo. Es el trigo. Hay un ministerio en la tierra que es igual al que se sembró allá al principio. Una verdadera experiencia pentecostal. Las iglesias se están organizando. Y una intenta crecer más que la otra, y conseguir más miembros y cosas así. Las organizaciones gradualmente, lo vemos, soy pentecostal, lo vemos alejarse. ¿Pero qué, tiene que hacer eso para que el sol pueda llegar al grano? Si no hubiera estado allí primero, si no hubiera habido una cáscara alrededor, no tendría a dónde ir. Dios lo hizo una cáscara, como el maíz, como el trigo, como todo lo que sale de la evaba. Ahora bien, no se ha creado ninguna organización después de esto. ¿Por qué? Ya no hay tiempo para una. Estamos en el final. 93 y si no estás exactamente donde deberías estar, y dices, hermano Branham, si Dios escucha su oración por los enfermos, y he oído lo que el Señor ha hecho en respuesta a la oración. Y has oído de otras personas en el mundo que hoy están orando. Dices, ¿orarías por mí para que reciba esa experiencia, hermano Branham? Quizás nunca te vuelva a ver, pero ora para que esté allí. No me siento como si estuviera allí ahora, pero me gustaría que oraras por mí para que esté allí. Ahora, todos inclinaron la cabeza. Levanten la mano, ¿quieren? Que el Señor los bendiga, y a ustedes. Dios los bendiga. En este grupo de personas, creo que había 50 o 75 manos levantadas. 94 ahora, querido Jesús, tú eres el juez. Nosotros solo somos los ministros. Te ruego, amado Dios. Y si he hallado gracia ante ti, responde a mi oración. Viste todas las manos alzadas. Sabes lo que había en sus corazones. Creemos que están ordenados para la vida. Y Satanás, al igual que en los días de Adán, intenta impedir que esa obra maestra salga a la luz. Que se detenga esta noche. Que la sangre de Jesucristo la bloquee, y que ellos se presenten como una obra maestra para Dios. Concédelo, Padre. Que sean identificados en la palabra de Cristo. Él dijo, el que no nazca de nuevo, que reciban esa experiencia de nacer de nuevo, que reciban el bautismo del Espíritu Santo, la renovación de todas las cosas del mundo. Ya no lo quieren, Señor. Limpia ese mundo de ellos y preséntalos como una obra maestra ante la gente. Concédenos, Señor, que en esta era del jardín, en los últimos días, puedas presentar tu obra maestra de estos hombres y mujeres, niños y niñas, que se tomaron de la mano. Concédenos, Señor. Bendice este avivamiento que se está llevando a cabo en la ciudad. Oh Dios, ruego que cada hombre y mujer de los alrededores participe de ese avivamiento. Que cada uno de ellos sea lleno del Espíritu Santo, y que un avivamiento a la antigua usanza se extienda por esta pequeña ciudad hasta que personas de todas partes vengan. Concédenos, Señor. Concédenos estas cosas, Padre, porque te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:7 No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. 95 Lo amo. Lo amo. ¿Lo amas? ¿Sabes? Pablo dijo, si canto, canto en el Espíritu. Me pregunto, estoy muy lejos de ser cantante, pero me pregunto si no podríamos empezar con esa canción. Yo lo amo, ¿nos das la clave, hermana? Porque él me amó primero. ¿La has oído? ¿Cuántos la conocen? Veamos, es una de mis viejas canciones. Me encanta cantarla. Ahora inclinemos la cabeza, cerremos los ojos y cantemos. Lo amo, porque él me amó primero y compró mi salvación en el Calvario. Tararémosla. Algún día, arcoíris inundarán el cielo. Sonará una trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán. ¿Cuánto lo desearemos entonces? Y compró mi salvación en el Calvario, 1 Corintios 14:15, ¿qué es, pues? Oraré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. 96 Ahí es donde Él se convirtió en nuestra obra maestra. Recuerda, todas las obras maestras, antes de ser incluidas en el Salón de la Fama, deben pasar primero por el Salón de la Crítica. Los críticos deben ver si pueden criticarla. Pero cuando supera la crítica, es llevada al Salón de la Fama.
El Hijo de Dios pasó por las críticas de toda organización y denominación, incluso hasta que Pilato dijo, no encuentro falta en él. Judas dijo, he entregado sangre inocente. Luego Dios lo resucitó, y hoy está colgado en el gran salón de la fama, a la diestra de Dios intercediendo. ¿No quieres unirte a él allí? ¿No quieres ser parte de eso? Puedes. Estás invitado. Mientras cantamos esta canción, ¿por qué no lo conversas con él ahora? Me amó primero, y compró mi salvación en el madero del Calvario. Mateo 27, 4, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Y ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Encárgate tú. Lucas 23, 14 les dijo, me habéis presentado a este hombre como uno que pervierte al pueblo. Y he aquí, habiéndole interrogado yo delante de vosotros, ningún delito he hallado en este hombre de aquellas cosas de que le acusáis. Romanos 8, 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 97 Mientras lo cantamos de nuevo, ¿no le estrechan la mano a alguien que esté frente a ustedes? Digan, Dios te bendiga, amigo cristiano. Dios te bendiga. Oren por mí. Cada uno de ustedes haga eso ahora, mientras cantamos esto de nuevo. Lo amo, oren por mí. Lo amo porque Él, así es, estrechen la mano. Digan, oren por mí. Todos oren por mí. Deseo tanto estar allí. Y compró mi salvación en el Calvario. Ahora inclinemos nuestros rostros, cerremos los ojos, levantemos las manos y cantémoslo ahora. Lo amo, oh Dios, lo amo, porque Él me amó primero, y compró mi salvación en el Calvario, miren su obra maestra colgada allí. 98 Gran escultor, gran Dios, que hiciste al hombre, lo moldeaste y lo formaste a tu imagen, te ruego, Señor, que nos aceptes esta noche. Que esta sea una noche conmemorativa, realmente memorable para nosotros. Que esta noche, Señor, esta noche, aquí mismo en el Stardust Motel, moldees a los hombres a la imagen de los hijos de Dios. Concédelo, Señor. Gran escultor, eres el único que puede hacerlo. Toma tu palabra, Señor, moldéala en los corazones de todos nosotros, para que podamos ser tus obras maestras en los últimos días y ser llamados la novia de Cristo. Otros hombres puedan ver que hay tal realidad y tal gozo en vivir para Él. Señor, este día, que incluso nuestras iglesias, están perdiendo su sinceridad. No, parece haber, todo se ha vuelto Hollywood, Señor. ¿Qué ha pasado? Han ido tras un brillo en lugar de un resplandor. Sabemos que el mundo brilla con mundanismo, pero el Evangelio brilla con amor y con Cristo. Concédenos, Señor, que nos alejemos del brillo del mundo y nos adentremos en el resplandor de Cristo. Son tuyos, Señor. Tú los compraste. Tú, levantaron la mano esta noche porque querían serlo. Ahora, Padre, yo, si pudiera, los haría así. Pero no puedo. Pero confío en ti. Dijiste, al que a mí viene, no le echo fuera. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio. No finjas ahora, Señor, si no cree. Ha pasado de muerte a vida. Concédelo, Padre. Son tuyos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6, 37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Lo amas? ¿No es maravilloso? Danos una melodía, un acorde, hermana. Maravilloso, maravilloso, ¿te gusta cantar? ¿Me estoy extendiendo demasiado? Me gusta adorar, ¿a ti no? Un mensaje cortante como este, no, sabes, odio cortar, pero hay que clavar un clavo para que se sostenga. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, tienes que clavarlo, ahora. ¿Y ves, te encanta esa canción? Maravilloso, maravilloso, Jesús es para mí. ¿La conoces? Maravilloso, maravilloso, Jesús es para mí. Consejero, príncipe de paz, Dios poderoso es Él. Salvándome, guardándome de todo pecado y vergüenza, maravilloso es mi Redentor, alabado sea su nombre. Una vez estuve perdido, ahora soy encontrado, libre de condenación, Jesús da libertad y una salvación completa. Salvándome, guardándome de todo pecado y vergüenza, maravilloso es mi Redentor, alabado sea su nombre. Todos. Maravilloso, maravilloso, Jesús es para mí. Consejero, príncipe de paz, Dios poderoso es Él. Me salva, me guarda de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor, alabado sea su nombre. Ahora digamos, alabado sea el Señor. ¿No se sienten agotados?